Bueno, muy buenos días a todos. Estamos acá en el marco de la revisión trimestral, nuestro informe trimestral fiscal que venimos haciendo ya hace 2 años para poner en conocimiento de la sociedad argentina la evolución de sus cuentas públicas. En el día de hoy vamos a estar mostrándoles el resultado fiscal del mes de diciembre y el cierre del cuarto trimestre del año 2018, así que voy a comenzar por mostrarles el resultado fiscal del mes de diciembre, en el cual hemos tenido un resultado primario negativo de 135.000 millones de pesos, con un crecimiento de los ingresos de 27%, un crecimiento del gasto del 21,9%, son cerca de 6 puntos porcentuales de diferencia entre el crecimiento de los ingresos y los gastos en favor de los ingresos, tal como se viene produciendo desde hace 17 meses en la Argentina, lo que nos está permitiendo continuar nuestra tarea de reducción del déficit fiscal. Dentro de los rubros del gasto, tenemos que mencionar que hubo algunos gastos extraordinarios, programados, pero extraordinarios, que tienen que ver con un pago de 6.100 millones por el bono de la asignación universal por hijo, 5.200 millones de pesos por programas de emergencia social y unos 3.000 millones de pesos por el incremento, el bono de incremento salarial que se pagó a fin de año. Y aún así pudimos tener un crecimiento del gasto primario en el mes de diciembre de 22%, claramente muy por debajo de la tasa de inflación interanual, lo que muestra el compromiso con la reducción del déficit y del gasto, con el gasto creciendo muy por debajo de la tasa de inflación. Con estos números, los recursos en el año 2018 han crecido 30%, los gastos aproximadamente 22%, una brecha de 8 puntos porcentuales. Como les mencionaba antes, esta brecha positiva entre ingresos y gastos ya lleva 17 meses consecutivos, hecho que no se verificaba desde el periodo 2003-2004 en términos de la longitud de un periodo en el cual se pueda mantener la baja del gasto consistentemente por tan largo periodo de tiempo. Con estos números, la Argentina cierra el año 2018 con un resultado primario negativo de 338.987 millones de pesos, es 2.4 puntos del PBI, que comparan con un déficit primario de 3.8 puntos del PBI en el año 2017. Es decir, hemos tenido una mejora en el déficit primario de 1.4 puntos del producto, dado que la cuenta de intereses se situó en 2.8 puntos del PBI, desde 2.1 el año anterior. La cuenta de intereses aumentó en 0.6 del producto y el déficit financiero entonces no tuvo toda la caída que reflejó la baja en el déficit primario. El déficit financiero, es decir, el déficit después de intereses, bajó de 6% del PIB a 5,2, con una mejora de 0.8 puntos del PBI. Queremos resaltar la magnitud del esfuerzo fiscal que hemos llevado adelante en el año 2018. Si tenemos en cuenta que el déficit primario bajó de 3,8 a 2,4 puntos del PBI, lo que tenemos es una reducción del déficit de 1.4 puntos. Pero hubo pérdidas de recursos. Primero, no tuvimos los recursos extraordinarios del blanqueo que habían ingresado en marzo de 2017. Tenemos que tener en cuenta que ha habido rebajas de impuestos vinculados a la reforma tributaria por 0.2 puntos del producto, que continuamos aumentando el federalismo en la Argentina, devolviéndole a las provincias el 15% de precoparticipación que iba al ANSES, de a 3 puntos porcentuales por año, y eso nos ha restado también recursos este año por 0.2, el pacto fiscal,
Y por el contrario, sí hemos aumentado algunos de los recursos con la vigencia a partir del mes de octubre de los derechos de exportaciones adicionales que nos han provisto a lo largo del 2018 con 0.3 puntos del PBI de recursos, pero de esta manera podemos ver la magnitud del esfuerzo fiscal cuando uno toma en cuenta la pérdida de recursos que hemos tenido, llevando el esfuerzo fiscal a 2 puntos del PBI. Hemos logrado este resultado primario trabajando duramente a lo largo de todo el año. De hecho, si uno mira la mediana de los pronósticos de los analistas a lo largo de todo el año, siempre se situó por encima del resultado que hemos alcanzado, lo que muestra, digamos, que la magnitud del esfuerzo realmente no formaba parte del consenso de las cosas que se podían lograr en materia fiscal durante este año. Es muy importante mencionar que hemos logrado este resultado bajando la deuda flotante de la Administración Nacional. Tanto en el gasto corriente, donde la deuda flotante cae 10%, como en el gasto de capital, donde cae 29%, llevando la caída en la deuda flotante a un 14%. Eso nos pone en el menor nivel de deuda flotante desde el año 2007, lo cual nos permite arrancar el año 2019 realmente con mucha salud financiera por parte del Tesoro, sin pagos atrasados y con el menor nivel de deuda flotante en más de una década. En relación al cumplimiento de la meta con el fondo para el año 2018, tenemos que mencionar el resultado primario que ya les había mostrado anteriormente, de 338.000 millones de pesos, al cual, si le sumamos el programa de inversiones prioritarias, ¿no?, que hasta ahora se computaban por debajo de la línea en términos de las cuentas fiscales, llegaríamos a un resultado primario ajustado de 374.000 millones de pesos. Tengan en cuenta que históricamente en la Argentina los programas de inversiones prioritarias, es decir, estos programas de inversión con financiamiento externo directamente dirigidos, esos programas no se computaban como parte del déficit. Nosotros empezamos a reconocerlo para mejorar la transparencia de las cuentas públicas, por más que sean pagos que no requieren financiamiento del mercado, pero utilizando eso como meta para un resultado primario ajustado, llegamos a un déficit de 374.000 millones de pesos. La meta del programa con el fondo, bajo esta metodología, habilitaba 378.000, pero también permitía ajustadores por estos mismos programas de inversiones prioritarias, el ajustador de gasto de capital, y permitía también excedernos si incrementábamos el gasto social. Es decir, que hemos logrado cumplir la meta con el fondo sin utilizar ninguno de los ajustadores que podríamos haber utilizado. En un extremo podríamos haber tenido un déficit de 378.000 millones de pesos, más los 30.000 de ajustador de gasto de capital, más el ajustador de gasto social, llevando el déficit primario por encima de los 400.000 millones de pesos, bien por encima de los 400.000 millones de pesos, pero hemos logrado alcanzar nuestra meta sin utilizar ninguno de los ajustadores que teníamos a la mano para poder utilizar. Desde que asumió el presidente Macri, en la Argentina hemos cambiado el rumbo, la trayectoria que venía llevando la Argentina en materia fiscal, que claramente nos estaba llevando a un descalabro de las cuentas públicas, con un gasto que crecía en términos de PBI año tras año. Fíjense, en 2005 el gasto de la Administración Pública Nacional se situó en 12,5 puntos del PBI, y en el año 2015 ese gasto se había duplicado hasta 25 puntos del producto, una situación
inédita en la historia contemporánea. Es muy difícil encontrar países que hayan duplicado su gasto público en 10 años. Empezamos trabajosamente a revertir esta tendencia que llevaba a la Argentina a una situación de una crisis terminal, como la que hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, y comenzamos la lenta tarea de ir revirtiendo esta tendencia, y hoy podemos mostrar que en el año 2018 el gasto primario de la Argentina se sitúa 4 puntos porcentuales por debajo, 4 puntos porcentuales del PBI por debajo de los que exhibía cuando el presidente Macri asumió la presidencia. Es un esfuerzo de magnitud, digamos, que no tiene ningún antecedente en la historia contemporánea de la Argentina y que lo hemos podido hacer manteniendo el gasto en las prestaciones sociales del gobierno nacional. Es decir, hemos llevado el gasto neto de las prestaciones de la seguridad social a un nivel del 2009, es decir, hemos logrado volver el gasto público de la Argentina neto de prestaciones sociales a niveles del año 2009, ¿no? Con un esfuerzo muy grande en todas las áreas del gobierno, excluyendo aquellos gastos vinculados a jubilaciones y gasto social que han sido preservados. Como les mencionaba antes, llevamos ya 17 meses de los ingresos creciendo por encima de los gastos, y esto se va a mantener por muchos años en la Argentina, en un país que el año que viene tiene que converger, luego del equilibrio primario este año, a un punto de superávit primario, y luego va a tener que seguir trabajando para llegar al equilibrio presupuestario luego del pago de intereses, con lo cual esto que ven aquí va a ser la norma por muchísimos años. Los ingresos van a tener que crecer por encima de los gastos. Llevamos ya 17 meses de lo que esperemos sean varios años de saneamiento de las cuentas públicas de la Argentina, que van a permitir tener un programa financiero mucho más pequeño, mucho más manejable, donde ya no vamos a necesitar emitir las cantidades de deuda que tuvimos que emitir en el pasado. Eventualmente, cuando ya alcancemos el equilibrio después de intereses, la deuda no va a tener que crecer en términos nominales y va a iniciar un camino descendente en términos de producto muy rápido. Pero bueno, es un proceso que está transcurriendo en este momento. La consolidación fiscal de la Argentina está ocurriendo ahora, no es algo que va a ocurrir. Lo que hemos hecho en estos primeros 3 años de gestión del presidente Macri es inédito, y esperemos continuar por esta senda de saneamiento de las cuentas públicas para la Argentina, porque eso permite menos impuestos, menos carga para el sector privado, menos déficit, menos emisión de deuda y un camino más fácil hacia el crecimiento y la prosperidad. Quería mostrar también qué está pasando a nivel de las finanzas provinciales. En este caso no tenemos los datos todavía del año completo, pero tenemos los datos de los primeros 9 meses del año 2018. Y lo que podemos ver es que entre enero y septiembre del año 2018, todas las provincias de la Argentina que reportan sus números porque adhieren al pacto fiscal, hay 2 que no lo hacen y no conocemos entonces sus números, pero de las que reportan, todas están en superávit primario, con excepción de una sola provincia. Eso contrasta con una situación en 2015, donde había 12 provincias en déficit y solamente 10 en superávit. Es una situación que tiene que ver con la recuperación del federalismo en la Argentina. Desde que asumió el presidente Macri nos propusimos terminar con estas situaciones extorsivas, donde el gobierno nacional transfería recursos discrecionales a las provincias dependiendo del color político de ellas, y donde esos fondos hoy son automáticos, con el reconocimiento de la devolución del 15% de precoparticipación que antes iba en CES, y con otros rubros automáticos. Las provincias han incrementado sus recursos en 1.1 punto del PBI
o 160.000 millones de pesos entre el 2015 y en 2018, recibiendo ahora 47% de los recursos de origen nacional automáticos. Y eso les ha permitido a las provincias pasar, por ejemplo, en 2017 de un déficit primario de 0,4 del PBI a un superávit de 0,4, es una mejora, digamos, de 0,9 puntos ahí por redondeo. Con lo cual, la mejora en el resultado consolidado de nación-provincia es aún mejor que el 1,4 que yo les mostraba antes cuando me refería solamente al resultado primario del gobierno nacional. Tenemos una mejora de 2,3 puntos del PBI, realmente una mejora que es muy satisfactoria. Argentina ha cumplido las metas fiscales con las que nos comprometimos ante los argentinos, ante la sociedad, las metas que pensamos que son las que ayudan a la Argentina a tener una macroeconomía más sana y más ordenada, y en el camino de cumplir con eso también hemos cumplido las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional. Argentina va a tener una revisión de su programa en el mes de febrero por parte del directorio, pero pensamos que una vez cumplidas las metas y dado que también el Banco Central ha cumplido las metas cuantitativas del programa, vamos a acceder al desembolso que corresponde en el mes de marzo de 10.800 millones de dólares, que es la mitad de los desembolsos que vamos a recibir del fondo aproximadamente en el año 2019, con lo cual es muy muy importante este paso que hemos dado porque asegura también la liquidez disponible para la Argentina en este año que estamos comenzando. Con esto terminamos la presentación y quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Buenos días, ministro, secretario, feliz año. Daniel Estico de Infobae. Dos preguntas. La primera, ¿cuánto cree que influyó en esta mejora de la brecha entre ingresos y gastos la aceleración de la inflación porque opera más rápido sobre los recursos que sobre los gastos? Y segundo, ¿cómo cree que va a influir ese efecto en el 2019, donde según las metas prevén menor inflación y la movilidad jubilatoria y de las asignaciones, como ajustan con un rezago de 6 meses, van a tener un efecto contrario? Y la segunda pregunta, si me permite, ministro, es a raíz del dato de inflación del 47,6 en el 2018, muchos economistas empezaron a hablar que el gobierno tiene objetivos, déficit cero, emisión cero, pero que no tiene un plan económico. ¿Cuál es el plan económico? Gracias. Bueno, con respecto al impacto de la inflación en el cumplimiento de nuestros objetivos fiscales, bueno, evidentemente cuando la inflación es más alta, el crecimiento de la nominalidad de la economía es mayor. Ahora, eso solo funciona como mecanismo para mejorar los recursos públicos si uno es muy disciplinado del lado del gasto, porque si los gastos acompañan también a la inflación, en realidad no hay ninguna ganancia en ese contexto. Entonces, hemos sido muy disciplinados del lado del gasto y eso ha permitido tener la mejora que se ha visto. El número de inflación relevante para calcular el impacto de la inflación sobre los recursos tributarios no es la inflación punta a punta, sino la inflación promedio. Y la inflación promedio del año 2019 va a ser más alta que la punta a punta, ¿no? Por el inicio del nivel de precios en un nivel elevado, porque gran parte de la inflación del año 2018 se produjo sobre final de año, con lo cual pensamos que no hay un impacto relevante de la sí fuerte desaceleración punta a punta que vamos a ver sobre las cuentas públicas, ¿no? Con respecto al programa económico, yo creo que la Argentina, como nunca tiene un programa económico, o sea, nunca hemos sido tan claros en el programa económico que tiene un gobierno como en el caso de este. Nosotros creemos que Argentina tiene que integrarse al mundo, converger
al equilibrio fiscal, respetar la ley, tener instituciones sólidas, justicia independiente, promover la eliminación de regulaciones que dificultan el accionar del sector privado, y nunca nos hemos apartado de ese norte que es el programa económico de la Argentina en un sentido amplio, ¿no? Entonces, es muy difícil que usted encuentre algo tan claro y tan concreto en otra etapa de la historia argentina. Ese es nuestro programa, y en cada uno de esos rubros es innegable que ha habido avances, ¿no? No se puede discutir de ninguna manera que hoy rige el Estado de Derecho en la Argentina, que las instituciones son más sólidas, que hay estadísticas, que no se miente, que estamos más integrados al mundo, que se puede importar sin que a uno le pongan un revólver en la cabeza para decirle que no puede, y que después el Banco Central no le venda los dólares a los importadores, o donde no se puede exportar carne para supuestamente defender la mesa de los argentinos, ¿no? Lo que terminó con la destrucción del stock ganadero en la Argentina, y teniendo precios de la carne mucho más altos que los que hubiéramos tenido un esquema de libertad, y donde hoy en la Argentina crecen las exportaciones de carne vacuna 78% anual, y el precio relativo de la carne hoy es mucho más bajo que el que mostraba en la etapa del gobierno anterior. Y luego, en materia fiscal y monetaria, digamos, tenemos hoy un programa absolutamente consistente, con un esquema muy duro de política monetaria que consiste en mantener constante nuestra base monetaria hasta el mes de junio, luego ir aumentando los agregados lentamente a un ritmo que determinará el Banco Central como manera de anclar las expectativas y bajar la inflación. Y en materia fiscal venimos cumpliendo sistemáticamente con las metas que nos hemos propuesto. Entonces está claro que la Argentina tiene un programa económico que los argentinos ya conocen. Hola, buen día, ministro acá. Eliana de Reuters. Una pregunta sobre el déficit financiero. Acá está mostrando que mejoró en 0,8 puntos básicos, de 6% de déficit a 5,2%. Sin embargo, hay preocupación en el mercado sobre el nivel de deuda que tiene Argentina. ¿Nos puede refrescar cuál es la proyección de déficit financiero para este año y si va a empeorar en los próximos años con la deuda que está tomando el gobierno? Y la segunda pregunta, aprovecho que estamos a inicio de año para que nos actualice las proyecciones económicas que tiene para el 2019. La variable de acción que tiene sobre la política fiscal el gobierno es el resultado primario. Por eso nos ponemos una meta sobre el resultado primario, no porque no pensemos que el déficit relevante es el financiero. El relevante es el financiero, aquel sobre el que podemos actuar es el primario, porque los intereses que pagamos son el resultado de acciones que fueron tomadas en el pasado, ¿no? En buena medida, los intereses que estamos pagando tienen que ver con la deuda que tomó la Argentina a lo largo de muchos años, inclusive, bueno, están incrementados en los últimos años porque Argentina, bajo esta administración, decidió salir del default, y eso implica tener que pagar una cuenta de intereses más alta que la que pagaba la administración anterior, básicamente porque repudiaba parte de su deuda. Entonces, es importante tener en cuenta primero ese aspecto. Argentina va a tener este año un resultado primario equilibrado. La cuenta de intereses prevista para el año 2019 se sitúa en 3% del PIB, con lo cual nuestro déficit financiero debería situarse en 3%, un déficit de 3%, entonces bajando desde 5,2% del PBI a 3% en el año 2019. Con respecto a las proyecciones, la Argentina formula sus proyecciones oficiales cuando presenta el proyecto de ley de presupuesto al Congreso, y en este momento esas son las proyecciones que manejamos para el año 2019. Ministro, mi nombre es Sofía Diamante, de La Nación. Le quiero preguntar si el déficit de 2,4% incluye también el programa de inversiones prioritarias. No, 2,4 es sin inversiones prioritarias. Con inversiones prioritarias se sitúa en 374.000 millones de pesos, que en términos de PBI es
un poco menos de 2,7. Bien, gracias. Sí, buen día. Natalia Muscatelli, del diario Clarín. Quería preguntarle con estos números cómo se presentarán la semana próxima en el Foro Económico de Davos. ¿Cómo creen que la Argentina es vista en este sentido? Bueno, la Argentina hoy goza de un reconocimiento internacional muy amplio por la valentía de su presidente en enfrentar los problemas heredados de muchos años de desmanejo, no solo en la economía, sino en muchos otros aspectos que hacen al funcionamiento de nuestro país, a las relaciones internacionales, y se ve a la Argentina como un país que ha decidido integrarse a la comunidad internacional como uno más, haciendo escuchar su voz, normalizando su economía, sus relaciones internacionales, saliendo de posturas extravagantes y de falsas confrontaciones, y un país que está haciendo enormes esfuerzos, y la sociedad está haciendo enormes esfuerzos para poder llegar a una economía que funcione tal como funcionan la mayor parte de las economías del mundo, con inflación baja, con estabilidad, y en donde puede crecer la productividad del sector privado, y eso lleva a un aumento en los salarios, y a la vez eso genera prosperidad y empleos para el sector privado y permite derrotar a la pobreza, y eso es lo que se percibe que está haciendo la Argentina, y creo que contamos con un amplio apoyo de la comunidad internacional. Última pregunta. Sí, buenas tardes, ministro. Daniel Mastropascua, de la agencia Telan. Quería preguntarle hasta qué punto tiene incidencia el tema impositivo, el tema de la presión fiscal para bajarlo precisamente al déficit, que es la queja de muchas empresas privadas para poder desarrollarse. Bueno, sí, creo que en el último tiempo hemos escuchado muchos comentarios acerca de la presión impositiva en la Argentina. Yo creo que ahí tenemos que hacer una división entre lo que es la carga impositiva y la presión tributaria. La carga impositiva se refiere a los compromisos legales que tienen los contribuyentes determinados por cada uno de los impuestos. La presión impositiva es la recaudación en términos del PBI de la Argentina. Es cierto, en el año 2019 la presión impositiva de la Argentina va a volver a niveles similares a los del 2015, o sea, la recaudación en términos de PBI, pero en cada uno de los tributos que tenemos hoy en la Argentina, la carga impositiva es menor que la que teníamos en 2015. Por ejemplo, en el caso del IVA, donde ha habido algunas rebajas menores, por ejemplo, en la cadena aviar, en la cadena porcina, bajando alícuotas del 21 al 10,5%, o la ley PYME que permite diferir el pago 3 meses, ¿no? En ese impuesto se está recaudando medio punto más del PBI que hace algunos años, aunque la carga impositiva es menor. En el impuesto a las ganancias estamos recaudando también, más que antes. Sin embargo, para las empresas se ha bajado el impuesto para las ganancias no distribuidas de 35 al 30%. Para las personas se ha subido el mínimo no imponible en diciembre de 2016. Y ha habido otras modificaciones adicionales en ganancias que hacen que la carga impositiva sea menor y que incluso supera el eventual aumento en el pago para algunos contribuyentes por la renta financiera, pero el impuesto a las ganancias, la carga impositiva total del impuesto a las ganancias es menor que la que teníamos en 2015. Bienes personales, donde lamentablemente hemos visto una suba en la alícuota en 2018, bueno, tiene un nivel mayor que en el año anterior, pero una alícuota menor con un mínimo imponible más alto que el que tenía en 2015. Estamos llevando adelante una baja en las contribuciones patronales inédita en la Argentina, donde hoy hay un mínimo no imponible por el cual los primeros 7.000 pesos de sueldo no pagan contribuciones patronales, ¿no? Entonces, también ahí, a pesar de que podamos estar recaudando algo más en términos de producto, porque luchamos exitosamente contra la evasión impositiva,
la carga para el contribuyente es menor. Y el otro ejemplo es ingresos brutos, donde tenemos una baja muy marcada en las alícuotas de ingresos brutos. No sé si tenemos, lo tenemos en la presentación, porque ahí tenemos un anexo, ¿no? Pero luego se los podemos hacer llegar, donde hay un cronograma de rebaja de las alícuotas de ingresos brutos, donde la baja que se produce en el año 2019 es realmente muy, muy fuerte. Los derechos de exportación que tuvimos que restablecer en el año 2018 como forma de contribuir a la convergencia al equilibrio primario en el año 2019, que se volvió la política prioritaria en materia fiscal para nosotros, para este año que se inicia. Aún así, la alícuota promedio de los derechos de exportación es muy inferior a la que regía en diciembre de 2015, es transitoria y se va licuando en el tiempo en la medida en que evoluciona el tipo de cambio. Entonces, es indudable que la carga impositiva hoy es inferior a la que teníamos, por más que la presión impositiva esté en niveles similares a los que teníamos hace un tiempo, pero eso también tiene que ver con las mejoras en la administración, en la lucha contra la evasión, con la incorporación de más medios de pago digitales que están dificultando el accionar de la evasión en la Argentina. Muchas gracias.